Estamos de regreso y lo primero que queremos hacer es iniciar con la definición de qué son las emociones. Y uno de los significados que nosotros encontramos en el diccionario tiene que ver con algo que mueve al ser. Es decir, una emoción es aquello que nos va a sacar de un estado habitual. Por poner un ejemplo, ahorita, Pastor Rubén, usted está aquí con nosotros compartiendo, está tranquilo, pero si de alguna manera yo empezara a atacarlo, el Pastor Vladimir empezara a atacarlo a usted, lo vamos a llevar en un estado donde usted se va a poner a la defensiva. Y más que estar abierto y compartir, usted se va a cerrar. Va a cambiar el tono de su voz, va a cambiar aún su rostro, porque va a tener una reacción ante situaciones, ante ataques, ante cosas que nosotros estamos haciendo contra usted. Entonces eso va a generar una emoción. Sin embargo, si nosotros comenzamos a tener palabras de afirmación, a mostrarle cosas buenas en usted, eso también va a generar algo donde usted se va a abrir más todavía con nosotros. Entonces, las emociones nos van a llevar a un estado donde van a mover nuestro ser. La pregunta es, para nosotros, ¿dónde está nuestro ser hoy? ¿Y hacia qué lugares nos estamos moviendo constantemente? Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que las emociones, nosotros no las podemos erradicar. Las emociones siempre van a estar, porque son parte nuestra. Lo que nosotros debemos de trabajar y estar conscientes es que las emociones no nos pueden mover hacia donde ellas quieran. Las emociones no las puedo erradicar, pero no me pueden mover donde ellas quieran. Y una de las definiciones de eso tiene que ver con tener un dominio propio. Pero para llegar a eso necesitamos profundizar cada vez más en lo que las emociones son para nosotros. Y es que ahí es donde está lo valioso de nuestro sistema emocional. Porque de acuerdo a esa definición, lo que nosotros podemos captar es que las emociones al final nos conectan con nuestro exterior, nos conectan con las personas, profundizan nuestras relaciones interpersonales. Entonces, cuando yo desarrollo un sistema emocional funcional, un sistema emocional equilibrado, yo voy a poder tener una interacción, una conexión con las demás personas, donde voy a poder desarrollar todo el diseño de Dios para nuestra vida. Por eso que cuando hablamos de las emociones, hablamos de emociones perturbadoras y no perturbadoras. O sea, las emociones perturbadoras son aquellas que nos llevan a una condición disfuncional, nos hacen perder el diseño y el propósito bajo el cual nos movemos. Pero sí tenemos también emociones que nos pueden llevar al diseño que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, algo que es bien interesante y lo podemos ilustrar con Simón el Mago, cuando Pedro y Juan llegan a Samaria, donde estaba un mover espiritual extraordinario, ellos se encuentran con Simón el Mago, que les pide a los apóstoles el bautismo del Espíritu Santo, pero cuando ellos lo ven, Pedro capta una condición interior de Simón el Mago. Él estaba caminando en la iglesia, él estaba viendo los milagros, dice la palabra que se había bautizado, estaba anhelando el bautismo del Espíritu Santo con una motivación equivocada, pero Pedro lo ve y le dice, te veo en una cárcel de amargura. Entonces, ¿cuánto de nuestro sistema interior, aun cuando pudiéramos estar en una condición de libertad, realmente pudiera estar prisionero? ¿Cuántas personas hoy nosotros pudiéramos encontrar aún dentro de la iglesia, tratando de buscar del Señor, pero con una condición emocional, tal vez en una depresión, tal vez en una amargura, tal vez con mucho enojo, con mucha ira, que se está volviendo perturbadora porque lo están alejando de los propósitos de Dios? Ahora, las emociones en nuestro ser son parte de algo que Dios puso en nosotros y que nosotros tenemos la responsabilidad de educarlas. Pero las emociones son un recurso que el ser humano tiene para reaccionar, para comunicar, para vivir, para interactuar. Así como la vida tiene que ser administrada correctamente. La vida es buena si la administro bien, la vida puede ser mala si la administro mal. Una persona puede nacer con muchas facultades y usarlo para el mal. Y una persona puede nacer con muchas facultades y usarlas para el bien. Entonces, así como la vida es un recurso que debemos de administrar, también las emociones dentro de esa vida. Las emociones pueden ser perturbadoras y no perturbadoras,
Pueden ser agradables, pueden ser desagradables, pueden ser funcionales y disfuncionales. Hay diferentes clasificaciones con respecto, uno, al propósito. Funcional y disfuncional tiene que ver con el propósito. Si me lleva al propósito de Dios, es funcional, funciona operativamente hacia la dirección de la voluntad de Dios. Disfuncional es aquella que pervierte el propósito, que me aleja de la voluntad de Dios, el llamado de Dios, el propósito que Dios tiene para mi vida. Agradables son aquellas emociones que tienen que ver con el medio, cómo afecto al medio con las emociones que yo genero. Por ejemplo, las agradables son alegría, gozo, paz. Las desagradables, ira, tristeza, injusticia, pérdida, miedo. ¿Cómo yo administro estos grupos de emociones que están en nosotros, que se producen en nosotros, que realmente son una reacción va a identificar el tipo de persona, si soy maduro o soy inmaduro? Ahora, las emociones en sí, como son un recurso, yo tengo que conocerlas. ¿Cómo me afecta la ira? ¿Cómo me afecta la tristeza? ¿Cómo me hace bien la alegría? ¿Cómo me hace bien el gozo? ¿Cómo me hace bien la paz? Entonces, en la medida que yo voy conociendo los atributos de cada uno, ya sean funcionales o disfuncionales, yo puedo administrarlas y conocerlas. Y en esa medida, volverme un especialista en las emociones. Hay algunas emociones que no conviene que perduren. La ira no es conveniente. La palabra dice, airaos, pero no pequéis. Que no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Está diciendo que la ira no es una emoción que le tenemos que dar larga. ¿Por qué? Si usted de alguna manera reflexiona, las peores decisiones que usted ha tomado en su vida las ha tomado airado. Entonces vemos una congruencia entre lo que le llamamos nosotros nuestra vida con lo que la Sagrada Escritura nos está diciendo de la necesidad de conocer nuestras emociones y de ser personas balanceadas, de ser personas felices, de ser personas que por la vida de Dios en nosotros podamos afectar al exterior de una forma positiva. Pero también entender que hay emociones negativas en el exterior que no me pueden afectar a mí. Al final, yo tengo la responsabilidad y la fuerza de proyectar algo positivo y no permitir que algo negativo afecte mi interior. Entonces, las emociones juegan un papel importante. Todo ser humano tiene emociones, pero no todo ser humano las administra, ni todo ser humano las conoce. Es más, la ira es una emoción que produce ceguera. Mucha gente no sabe que padece de ira, y sí padece de ira. Ser iracundo es una persona que entra en un estado tan alto de enojo que no reconoce. Algunas personas pierden la memoria, otras personas después que sucede el evento dicen, no sé qué fue lo que hice, no sé qué fue lo que dije, ni en qué momento, porque no educó esa emoción. Ahora, siempre va a sentir en algún momento enojo, ira. ¿Cómo no lo deja progresar? Es lo que queremos hablar en este tiempo. Es importante de conocer que Dios quiere que seamos felices. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que prospere en todo, así como prospera tu alma. El alma tiene una prosperidad. Las emociones están en el alma. ¿Cómo prosperamos el alma? Con la administración emocional. Y si usted se va a los diferentes ámbitos, hoy en día la educación emocional prima. ¿Por qué? Porque nos hace personas relacionalmente efectivas y relacionalmente productivas. Entonces, yo creo que en este tiempo estamos tratando de hacer ese análisis, que es bueno que reflexionemos. Qué bueno sería que pudiéramos pensar cuáles son las emociones que hoy me están gobernando. ¿Será la paz? ¿Será la alegría? ¿Será el enojo? ¿Será el temor? Porque si yo defino qué me gobierna, yo puedo determinar cómo salir de ahí. Por eso es bueno que reflexionemos en este tema. Es más, nosotros estamos hablando, y aunque lo hemos estudiado, es importante que estemos reflexionando en medio de, porque lo que estamos hablando tiene que ver con la voluntad de Dios para nuestras vidas y para las personas que lo están viendo. Entonces, sería muy bueno reflexionar qué emoción me gobierna. La ciencia y los especialistas nos hablan de dos tipos de emociones, las emociones que son agradables y las emociones que no son agradables. Como compartía el pastor Vladimir, en las agradables está la alegría y en las no agradables está la ira, la tristeza y el miedo. Pero en el siguiente segmento nosotros queremos compartir del origen de las emociones desde el punto de vista bíblico. Así que le invitamos a que se quede con nosotros y regresamos después del corte.